me enteré de que estaba embarazada de trillizos el mismo día en que mi esposo, Eduardo, me empacó las maletas y, sin pestañear, me pidió que me fuera. Mi ex me necesita. Está embarazada, fue todo lo que dijo. Frío. Seco. Letal. Me marché sin discutir, con el corazón hecho pedazos y un silencio tan denso que dolía en los huesos. 3 años después, lo vi en la boda de mi hermana. Estaba ahí, como si el tiempo no le hubiera pasado. Pero cuando escuchó a 3 niños idénticos llamarme mamá, su rostro se desfiguró. Se puso pálido, las manos comenzaron a temblarle. ¿Esos son míos?, susurró. Le sonreí, con calma. Me echaste por el hijo de otra mujer, pero yo me llevé a tus 3 hijos conmigo. Antes de continuar, dale clic a suscribirte, ayudémonos a llegar juntos a los 100K, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me lees. Ahora, acompáñame a revivir la historia completa. Aquella mañana comenzó como cualquier otra, pero terminó marcando un antes y un después en mi vida. Eran las 5 de la mañana cuando vi esas 2 líneas rosas formarse con rapidez en la prueba de embarazo. Me quedé inmóvil en el baño, el corazón latiendo a 1000. Después de 2 años intentándolo, después de llorar en silencio cada mes y de soportar 3 rondas fallidas de tratamientos de fertilidad, por fin. Presioné la prueba contra mi pecho, cerré los ojos y lloré. No de tristeza, sino de alivio, de victoria. Por fin, Eduardo y yo tendríamos nuestra familia. Llevábamos 5 años de casados. Nos conocimos en una gala benéfica. Yo representaba a mi firma de abogados, él era el empresario carismático que todos querían conocer. Pero, de algún modo, toda la noche fue solo nuestra. 6 meses después, nos casamos en una playa privada. Recuerdo cómo los periódicos nos llamaban la pareja poderosa. Yo acababa de ser promovida a socia junior en una firma prestigiosa, mientras la empresa tecnológica de Eduardo comenzaba a expandirse fuera del país. Te necesito, me dijo una noche, durante una cena a la luz de las velas. Nadie entiende el negocio como tú. Y entonces reduje mis horas en el bufete. Lo dejé todo por él, por nosotros. Todos pensaron que estaba loca. Pero yo, solo quería construir el futuro con el hombre que amaba. Esa mañana, envolví la prueba en papel de seda y la coloqué en una pequeña caja de regalo. Había organizado una cena especial para contarle. Incluso llamé a su asistente para asegurarme de que estuviera libre. En realidad, señora Morales, el señor Morales pidió despejar toda la noche, me dijo ella. Dijo que tenía algo importante que hablar con usted. Mi corazón dio un vuelco. ¿Acaso lo sospechaba ya? ¿Había notado mis náuseas, mi cansancio? Tal vez había encontrado las vitaminas prenatales que escondía entre mis suplementos. El día se hizo eterno. Mientras cerraba contratos importantes para la nueva expansión de su empresa, noté 3 llamadas perdidas de un número desconocido. Sin mensajes. Asumí que era algún vendedor molesto. Cuando llegué a casa a las 5, me extrañó ver su coche. Nunca llegaba tan temprano. Al entrar, el silencio me envolvió. Dejé la caja sobre la consola de la entrada y llamé. ¿Eduardo? En el dormitorio, respondió. Su tono era tenso. Subí, sin imaginarme nada. Lo encontré en el vestidor, sacando mis maletas del estante superior. Las grandes. Las que usábamos para nuestros viajes por Europa. ¿Qué haces? ¿Nos vamos a algún lado? Bromeé, nerviosa. Instintivamente, llevé la mano a mi vientre. No me miró. Solo abrió la maleta. Tú te vas, dijo, sin emoción alguna. El mundo se me tambaleó bajo los pies. ¿Qué estás diciendo? Entonces me miró. Y supe que algo no estaba bien. Tenía los ojos hinchados, como si hubiera llorado, pero su mandíbula estaba apretada. Decidida. Necesito que vayas a Londres. ¿A supervisar la oficina nueva? No acabamos de contratar a esa directora. ¿Jennifer? La despedí ayer. Necesito a alguien de confianza. No tiene sentido, dije, acercándome. ¿Qué está pasando, Eduardo? Me interrumpió con una sola frase. Vanessa está embarazada. Sentí un golpe seco en el pecho. El aire me abandonó. Vanessa.
Su exnovia de universidad. La misma que lo dejó por su mejor amigo. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Pregunté en un susurro. Pero ya conocía la respuesta. El bebé es mío, dijo, bajando la mirada. Fue esa noche en Chicago, nos cruzamos en el bar del hotel. Chicago. Ese fin de semana yo estuve enferma en cama. Me llamó 2 veces y me dijo que me amaba. Que me extrañaba. Mis piernas no respondieron. Me dejé caer contra la pared. ¿Te acostaste con ella? Fue solo una noche. Un error. Estaba borracho. Y ahora tiene complicaciones, continuó. Necesita ayuda. Lo miré. Ese rostro tan conocido, ahora convertido en el de un completo extraño. ¿Y tu solución es echarme? ¿Mandarme lejos como si yo fuera un estorbo? Es temporal, intentó justificar. Solo hasta que todo se calme, hasta que nazca tu hijo ilegítimo. ¿Hasta que decidas con quién quieres quedarte? Mi voz explotó. Yo, que siempre había sido la calma. Y entonces sonó el timbre. Eduardo miró su reloj. Es ella. Quería verte, explicarte. Me puse de pie de golpe. ¿La invitaste aquí? ¿A nuestra casa? ¿Después de todo esto? Él caminó hacia la puerta. Por favor, Sofía. Solo escúchala. Yo ya no escuchaba nada. Solo el rugido de la traición martillando dentro de mi cabeza. Cuando salió de la habitación, vi mi reflejo en el espejo. Mi rostro estaba pálido, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Mi mano seguía cubriendo protectora mi abdomen, donde no crecía solo una, sino posiblemente múltiples vidas. La ironía era tan amarga, que casi me hizo reír. Yo siempre había sido la tranquila, la racional. La que encontraba soluciones a problemas imposibles. Pero en ese momento, de pie en el dormitorio que compartía con el hombre que acababa de destrozar mi mundo, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Iría a Londres. Pero no le diría a Eduardo sobre mi embarazo. No ahora, quizás nunca. Si podía elegir a su ex y al hijo de ella por encima de nuestro matrimonio, entonces no merecía saber del mío. El timbre volvió a sonar, más insistente esta vez. Me sequé las lágrimas, enderecé los hombros, y bajé las escaleras para enfrentar a la mujer que ayudó a destruir mi matrimonio, completamente ajena a que yo llevaba dentro de mí no uno, sino 3 pequeños seres que, eventualmente, llevarían a Eduardo de rodillas. Respiré hondo y abrí la puerta de nuestra casa. Frente a mí había una mujer impactante, con el cabello color caramelo cayéndole en suaves ondas sobre los hombros. Vanessa era tan hermosa como en las fotos que Eduardo había intentado ocultarme. Llevaba un vestido ajustado que resaltaba una pequeña pancita perfectamente redonda. Debes de ser Sofía, dijo, extendiendo una mano perfectamente cuidada. He oído tanto sobre ti. Ignoré su mano. Qué curioso. Yo no he oído casi nada sobre ti. Al menos no en los últimos 5 años. Eduardo apareció detrás de mí, el rostro lleno de ansiedad. Sentémonos y hablemos como adultos. ¿Adultos? Reí con amargura. Los adultos no andan teniendo aventuras a escondidas, Eduardo. La sonrisa de Vanessa no se alteró mientras se deslizaba dentro de nuestra casa. La casa que yo había decorado. La casa donde había planeado criar a mis propios hijos. Se acomodó con elegancia en nuestro sofá blanco de cuero, colocando las manos sobre su vientre con un gesto protector que parecía calculado. Nunca fue mi intención que esto pasara, comenzó, con una voz impregnada de una sinceridad ensayada. Pero el destino tiene su manera de reunir a las personas. ¿Destino? ¿O un bar abierto en una conferencia? Crucé los brazos, negándome a sentarme. Eduardo hizo una mueca. Sofía, por favor, ¿cuánto tiempo de embarazo tienes? Le pregunté a Vanessa directamente. 14 semanas, respondió sin dudar. El médico dice que todo va bien ahora, pero hubo algunas preocupaciones al principio. Por eso necesitaba contactar a Eduardo. 14 semanas. La fecha coincidía con su viaje a Chicago. Ese viaje en el que apenas me llamó, alegando estar saturado de reuniones. ¿Y estás segura de que es de Eduardo? La pregunta flotó en el aire. Los ojos de Vanessa se entrecerraron levemente, la única fisura en su fachada perfecta.
totalmente segura, dijo. Eduardo se sentó junto a Vanessa. No la tocó, pero se colocó lo suficientemente cerca como para dejar clara su postura. Mi estómago dio un vuelco, y no supe si era por las náuseas matutinas o por repulsión. Londres es solo temporal, repitió Eduardo su argumento anterior. Nuestra oficina allá necesita liderazgo, y tú eres la única en quien confío para manejarlo. Qué conveniente, murmuré. ¿Y tú qué harás mientras yo estoy a miles de kilómetros? Me aseguraré de que Vanessa tenga apoyo durante su embarazo, dijo en voz baja. Su médico recomendó que tenga a alguien cerca. Su familia no está presente. Claro que no lo está, respondí, sin poder evitar el sarcasmo. Sofía, la voz de Eduardo adquirió un tono que rara vez usaba. Cometí un error, pero ahora hay un niño involucrado. Mi hijo. No puedo simplemente ignorar esa responsabilidad. Lo miré, lo observé de verdad, y vi algo que nunca antes había visto, miedo mezclado con determinación. Ya había tomado su decisión. Me estaba enviando lejos, sin consultarme. ¿Cuánto tiempo es temporal? Pregunté. Eduardo intercambió una mirada con Vanessa. 6 meses, tal vez un año. Hasta que nazca el bebé y las cosas se estabilicen. 1 año. Para entonces, mis propios bebés también habrían nacido. Nacidos sin su padre presente. Creo que ya he escuchado suficiente, dije, repentinamente agotada. Iré a Londres, Eduardo. No porque tú lo pidas, sino porque no soporto estar en la misma casa con ninguno de ustedes dos ahora mismo. En su rostro se dibujó un alivio inmediato. Gracias por entender. El avión de la compañía está listo para cuando quieras partir. Pensaba que mañana, lo interrumpí. ¿Esperas que deje toda mi vida en 24 horas? Cuanto antes llegues, antes podrás poner en marcha la oficina, dijo como si habláramos de un viaje de negocios cualquiera. Vanessa se levantó, alisando su vestido sobre su vientre. Debería irme. Ustedes tienen cosas que discutir. Se volvió hacia mí, con lo que parecía una simpatía genuina. Lamento de verdad que haya ocurrido así, Sofía. Después de que se fue, Eduardo y yo nos movimos por la casa como extraños. Me ayudó a empacar en silencio, sugiriendo de vez en cuando artículos que podría necesitar para una estadía prolongada en el extranjero. Doblaba ropa y reunía artículos de tocador mecánicamente, mientras mi mente repasaba todos los arreglos que tendría que hacer. Nuevos médicos. Un lugar donde vivir que no fuera un hotel. Vitaminas prenatales. He arreglado el apartamento penthouse sobre nuestra oficina en Londres, dijo Eduardo, mientras cerraba una de mis maletas. Está amueblado y tiene una empleada que va 2 veces por semana. Asentí, sin confiar en mi voz. El hecho de que ya hubiera arreglado alojamiento significaba que lo había planeado desde hacía días, quizás semanas. Esa noche, dormimos en extremos opuestos de nuestra cama tamaño king, con una vasta extensión de sábanas frías entre nosotros. Me quedé despierta, con la mano sobre el vientre, prometiéndoles en silencio a mis hijos por nacer, que los protegería, sin importar qué pasara. A la mañana siguiente, Eduardo me llevó al aeródromo privado, donde nos esperaba el jet de su empresa. Apenas hablamos durante el trayecto. ¿Qué podíamos decirnos? Él había elegido a Vanessa y a su bebé. Yo había elegido guardar en secreto mi embarazo. Al llegar al hangar, rompí el silencio por fin. ¿La amas? Las manos de Eduardo se aferraron al volante. No se trata de amor, Sofía. Se trata de responsabilidad. Eso no es una respuesta. Suspiró con fuerza. No sé lo que siento. Todo esto pasó tan rápido. No tan rápido, murmuré. Tuviste al menos 14 semanas para decirme la verdad. El equipo de vuelo cargaba mi equipaje mientras Eduardo y yo permanecíamos de pie, torpemente, sobre la pista. 5 años de matrimonio, y ni siquiera podíamos tener una despedida digna. Te llamaré cuando aterrices, dijo, inclinándose para darme lo que supuse sería un beso de despedida. Giré el rostro, y sus labios apenas rozaron mi mejilla. No te molestes, respondí con frialdad. Creo que ambos necesitamos espacio, para pensar qué viene después. Mientras el jet despegaba, observé cómo América desaparecía bajo las nubes. Según mis cálculos, tenía unas 8 semanas de embarazo, aunque no lo sabría con certeza hasta ver a un médico en Londres.
Coloqué mi mano sobre el vientre, sin saber aún que dentro de mí no latía un solo corazón, sino tres. 3 vidas que se convertirían en mi fuerza, y eventualmente, en el mayor arrepentimiento de Eduardo. La lluvia londinense reflejaba mi ánimo, mientras miraba por la ventana del nuevo penthouse. Había pasado una semana desde que dejé todo atrás. Una semana de noches sin dormir, y de náuseas matutinas que no se limitaban a las mañanas. Una semana ignorando los mensajes de texto de Eduardo, preguntando si me había instalado y si estaba bien. Tenía una cita en una clínica privada en Kensington en 2 horas. Hasta entonces, trataba de no pensar en cómo mi vida se había derrumbado en menos de 48 horas. Mi móvil vibró de nuevo. Eduardo. Lo envié al buzón de voz, por 3ª vez ese día. ¿Qué podía decir que hiciera alguna diferencia ahora? Un suave golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. ¿Señora Morales? Soy Mía Mariana, su nueva asistente. Abrí la puerta y encontré a una joven pelirroja con una expresión decidida. Llevaba una carpeta de cuero, y lo que parecía ser una bolsa de pasteles. Traje desayuno, anunció, entrando sin esperar invitación. Archer dijo que aún no ha ido a la oficina, y pensé, jet lag más país nuevo, igual a necesitar buen combustible. A pesar de mí misma, sonreí. Es muy considerado de tu parte, pero no estoy segura de poder retener nada en el estómago ahora mismo. Mía inclinó la cabeza, estudiándome. ¿Náuseas matutinas? Abrí los ojos con sorpresa. ¿Cómo lo supiste? Mi hermana acaba de tener gemelos. Reconozco la mirada, sacó un paquete de galletas de su bolso. Esto podría ayudar. Acepté las galletas con gratitud. Agradecería que mantuvieras esa información en privado. Es complicado. Sus secretos están seguros conmigo, señora Morales. ¿Vamos a repasar su agenda? El equipo de Londres está ansioso por conocer a su nueva directora. La eficiencia de Mía era exactamente lo que necesitaba. En menos de 1 hora, organizó mi calendario, me informó sobre el personal clave, y arregló un coche para llevarme a mi cita médica. Puedo acompañarla, si lo desea, ofreció con naturalidad. Pensé en negarme, mantener la distancia profesional que siempre había tenido con mis asistentes en casa. Pero estaba en un país extranjero, sola y embarazada. Tal vez era momento de hacer las cosas de otro modo. Lo agradecería, Mía. Gracias. La clínica privada era discreta y lujosa, orientada a la élite londinense. La doctora Antonio Suárez, una mujer menuda con ojos amables y un aire de absoluta competencia, me recibió con calidez. Señora Morales, bienvenida. Entiendo que cree estar aproximadamente de 8 semanas de embarazo. Asentí, explicándole sobre la prueba casera y mis síntomas. Vamos a echar un vistazo, ¿le parece? La doctora Suárez preparó el ecógrafo. Esto estará un poco frío. Mientras deslizaba el transductor por mi abdomen a un plano, su expresión cambió sutilmente. Ajustó algo en la máquina, repitió el movimiento, y luego sonrió ampliamente. Señora Morales, tengo una noticia sorprendente, giró la pantalla hacia mí. ¿Ve estos 3 sacos gestacionales? Está esperando trillizos. La habitación comenzó a girar. ¿Trillizos? Eso no es posible. No hay antecedentes de múltiples en ninguna de nuestras familias. Los trillizos espontáneos son raros, pero no imposibles, explicó la doctora Suárez. Por lo que puedo ver, parecen ser idénticos, lo que indica un solo óvulo fecundado que se dividió en 3. 3 bebés, susurré, mirando los pequeños latidos parpadeantes en la pantalla. Mía, que había estado sentada discretamente en la esquina, se acercó a mi lado y me tomó la mano. Felicidades, señora Morales. La doctora Suárez imprimió varias copias de la ecografía. Debo advertirle que llevar trillizos conlleva riesgos adicionales. Necesitará controles más frecuentes, y hay mayor probabilidad de complicaciones, incluyendo parto prematuro. Escuché mientras enumeraba lo que debía esperar: más fatiga, posible reposo en cama en el 3er trimestre, vitaminas prenatales especializadas. Con cada nueva información, una idea se repetía en mi mente: estoy haciendo esto sola. De vuelta en el coche, por fin dejé que las lágrimas salieran. Mía me pasó unos pañuelos sin decir nada. Él no lo sabe, ¿verdad?, preguntó en voz baja. Negué con la cabeza.
me mandó lejos por el hijo de otra mujer. ¿Cómo podría decirle que llevo 3 de los suyos? Vaya situación, Mía dudó un momento. ¿Quiere que le consiga un buen abogado de familia? Solo para conocer sus opciones. Miré por la ventanilla, hacia las calles lluviosas de Londres. Aún no. Primero, necesito descubrir cómo dirigir una oficina internacional, mientras crezco a 3 seres humanos dentro de mí. Mía sonrió. Bueno, si alguien puede hacerlo, sospecho que es usted. Durante los siguientes 2 meses, me entregué al trabajo con todo lo que tenía. La oficina de Londres había estado tambaleándose bajo un liderazgo pobre, lo que me brindó la distracción perfecta para mi crisis personal. Reconstruí el equipo, reorganicé los departamentos, y aseguré 2 clientes importantes que Eduardo llevaba años persiguiendo. Cada noche, le enviaba actualizaciones profesionales y frías sobre la empresa, sin mencionar mi cintura en expansión ni las visitas médicas cada vez más frecuentes. Las respuestas de Eduardo eran igualmente impersonales. A veces, preguntaba cómo estaba, pero nunca insistía cuando respondía con vaguedades. Nunca mencionó a Vanessa, aunque por los rumores en la empresa supe que la veían con frecuencia en su casa. A las 16 semanas, la doctora Suárez confirmó lo que ya sospechaba. Trillizas idénticas. 3 hijas. Empecé un diario privado en línea, con entradas dirigidas a Lily, Rosa y Violeta. Los nombres de flores que había elegido en un raro momento de optimismo. Queridas niñas, escribí una noche, hoy sentí que una de ustedes pateó por primera vez. Me pregunto si las 3 tendrán la energía inquieta de su padre. Él tampoco sabía quedarse quieto. Mi teléfono sonó. Era Eduardo. Marcaba las 3 de la mañana en Nueva York. Contra mi buen juicio, respondí. Sofía, su voz sonaba tensa. Lamento llamarte tan tarde, pero necesitaba escuchar tu voz. ¿Qué ocurre? Pregunté, de inmediato alerta. Nada. Todo. Hizo una pausa. El acuerdo con Tokio se cayó. Leandro amenaza con renunciar. La junta está haciendo preguntas que no puedo responder. Reprimí el impulso de preguntarle por Vanessa. Suena complicado. Extraño tu perspectiva, dijo en voz baja. La empresa no es la misma sin ti. ¿La empresa o tú? No pude evitar preguntarlo. Siguió un largo silencio. Ambas, admitió por fin. Arruiné todo, ¿cierto? Una de las bebés pateó de nuevo, como si respondiera a la voz de su padre. Coloqué mi mano sobre ese lugar, reservándome ese momento secreto. Sí, lo hiciste, respondí. Pero aún no estoy lista para hablar de eso. ¿Algún día lo estarás? No lo sé, Eduardo. Sinceramente, no lo sé. Después de colgar, me quedé mirando la foto de la ecografía sobre mi mesita de noche. 3 perfiles distintos. Mi pequeño jardín de flores creciendo dentro de mí. Eduardo había elegido a un hijo, por encima de nuestro matrimonio. ¿Saber de estas 3 vidas cambiaría algo? ¿O solo complicaría aún más una situación ya imposible? A las 24 semanas, la doctora Suárez me impuso reposo parcial tras detectar signos de parto prematuro. Trabajar de forma remota se convirtió en mi nueva rutina, con Mía trayéndome documentos al apartamento, y quedándose a menudo para hacerme compañía. Jaime, del departamento financiero, empezó a acompañarla. Traía comidas caseras y me mantenía al tanto del chisme de oficina. Sospechaba que su interés iba más allá de la amistad, pero yo solo tenía mente para mis hijas y mi trabajo. ¿Sabes?, dijo Jaime una noche, mientras armaba un tablero de ajedrez junto a mi cama, la mayoría de las personas en tu condición ya se habrían ido a casa. Este es mi hogar ahora, respondí, sorprendida de admitirlo. Además, tengo todo lo que necesito aquí. Jaime me miró con escepticismo. ¿Incluido el padre de tus hijas? Moví una pieza, capturando su caballo. Hay cosas con las que aprendes a vivir sin. Pero conforme se acercaba la fecha de parto, y mi cuerpo se esforzaba por sostener a 3 bebés en crecimiento, me preguntaba si estaba siendo justa. ¿Con Eduardo, con mis hijas, o conmigo misma? Exactamente a las 32 semanas, rompí fuente durante una videollamada con los socios de Tokio. Mía, que tomaba notas a mi lado, dejó caer su tablet y llamó a una ambulancia antes de que pudiera procesar lo que ocurría. Van a nacer, susurré, con el pánico creciendo en mi pecho.
Es demasiado pronto. Todo lo que vino después fue una vorágine de pasillos de hospital, términos médicos, y un miedo como nunca había sentido. La doctora Suárez nos recibió en el hospital, su presencia serena fue lo único que me impidió desmoronarme por completo. Vamos a hacer todo lo posible por usted y sus hijas, me prometió, mientras me preparaban para una cesárea de emergencia. Quise llamar a Eduardo. En ese instante de puro terror, quería tenerlo a mi lado, sujetando mi mano, diciéndome que todo estaría bien. Pero él no sabía nada. Esta era mi decisión, mi carga que debía llevar sola. Su hermana, dijo Mía de pronto, mostrándome mi móvil. ¿Quiere que la llame? Mi hermana menor, que lo había dejado todo para visitarme 2 veces durante el embarazo. Que había prometido venir para el parto, aunque pensábamos que faltaban semanas. Asentí débilmente, mientras me llevaban rumbo al quirófano. Horas después, desperté con el pitido suave de los monitores y la presión reconfortante de alguien que me sostenía la mano. El rostro de Rebeca, bañado en lágrimas, apareció ante mí. Son hermosas, susurró. Las 3. Tan pequeñas, pero tan fuertes. ¿Están vivas? Mi voz se quebró, mezclada con la anestesia y la emoción. Muy vivas. La más pequeña nos dio un buen susto, pero ya se estabilizó. Rebeca me acarició el cabello, apartándolo de mi frente. Están en la UCI, recibiendo el mejor cuidado de todo Londres. Necesito verlas, intenté incorporarme, pero el dolor de la incisión me hizo jadear. Pronto, prometió Rebeca. Descansa primero. Estarán allí cuando estés más fuerte. 2 días después, finalmente pude sentarme en una silla de ruedas, y me llevaron a conocer a mis hijas. 3 incubadoras contenían a 3 diminutas criaturas idénticas, cada una conectada a monitores y tubos que parecían demasiado grandes para sus frágiles cuerpos. Lily, Rosa y Violeta, le dije a la enfermera de la UCI, señalando cada incubadora por turno. Necesito que sepan quiénes son. La enfermera me sonrió con ternura. Ya reconocen su voz. He visto cómo se estabiliza su ritmo cardíaco cuando usted les habla. Durante el mes siguiente, dividí mi tiempo entre recuperarme en mi habitación del hospital y sentarme al lado de mis hijas en la unidad neonatal. Les leía cuentos, les cantaba nanas, y metía las manos en las aberturas de las incubadoras para que me agarraran los dedos. Rosa, la más pequeña, fue la última en recibir el alta. El día en que finalmente la llevé a casa para reunirse con sus hermanas, fue el día en que me sentí realmente madre de trillizas. Rebeca se quedó 3 meses, ayudándome a sobrellevar la privación del sueño y los retos logísticos de cuidar a 3 bebés a la vez. Mía venía todos los días, a menudo trayendo documentos de trabajo escondidos entre paquetes de pañales y toallitas. La oficina de Londres aumentó las ganancias un 22% el trimestre pasado, me informó una noche, mientras yo amamantaba a Violeta. La junta está impresionada. Hay rumores de hacer permanente su puesto. Miré el rostro de mi hija. Creo que me gustaría eso. Cuando las niñas cumplieron 6 meses, Eduardo me envió un correo preguntando cuándo pensaba regresar a Nueva York. No mencionó a Vanessa. No hizo preguntas sobre mi prolongada ausencia. Solo consultas de negocios, disfrazadas de preocupación personal. Respondí con una sola línea: he decidido quedarme en Londres indefinidamente. Su respuesta llegó 3 horas después: necesitamos hablar de esto. Voy a Londres la próxima semana. El pánico se apoderó de mí. No estaba lista para presentarle a Eduardo a sus hijas. Ni siquiera estaba lista para verlo. Dile que estoy en Dinamarca, en reuniones, instruí a Mía. Reprograma cualquier cita que intente hacer en la oficina. Aún así, Eduardo llegó. Mía me llamó para advertirme que estaba en la oficina, exigiendo saber dónde me alojaba. Está furioso, señora Morales. Nunca lo había visto así. Miré a mis hijas, dormidas plácidamente en sus Moisés idénticos. Reténlo allí todo lo que puedas. Necesito hacer arreglos. Rebeca llevó a las niñas a su hotel mientras yo me preparaba para enfrentar a Eduardo en el apartamento. Cuando finalmente llegó, su rostro lucía demacrado, con ojeras marcadas y nuevas arrugas en la frente. «Has estado evitándome», dijo sin rodeos. «Sí». «¿Por qué?» Le hice un gesto para que se sentara. «¿Cómo está Vanessa?» «¿Y el bebé?» Su expresión se ensombreció. «No hay bebé. Nunca lo hubo».
El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. ¿Qué? Mintió, Sofía. El embarazo, todo. Fingió todo para recuperarme. Se pasó las manos por el cabello, ahora con más canas de las que recordaba. Lo descubrí un mes después de que te fuiste. Tuvo un aborto espontáneo muy conveniente. Que nunca ocurrió. ¿Y me lo dices ahora? Mi voz subía con cada palabra. Ha pasado más de un año, Eduardo. Lo intenté. Cambiaste de número, rechazaste mis visitas, solo hablábamos de negocios. Se puso de pie, comenzó a caminar por la sala. ¿Sabes lo que ha sido esto? La empresa apenas se sostiene sin ti. Intento manejar 2 oficinas mientras busco una forma de explicarte todo. ¿Así que se trata de la empresa? Pregunté, con frialdad. No. Se trata de nosotros. De nuestro matrimonio. De todo lo que destruí por haber sido tan idiota como para creer sus mentiras. Se acercó, tomó mis manos. Vuelve a casa, Sofía. Lo que hayas construido aquí, podemos construir algo mejor juntos, en Nueva York. Me aparté, evitando su toque. Había tanto que no sabía, tanto que yo había protegido durante todo ese tiempo. Por un momento, consideré decirle todo. Sobre las trillizas, sobre la vida que había construido sin él. Pero algo me detuvo. Necesito tiempo para pensar, dije al fin. ¿Cuánto más? Han pasado 14 meses. ¿Y de quién es la culpa? Espeté. Tú me mandaste lejos, Eduardo. Elegiste a otra mujer y a su bebé, que nunca existió, antes que a mí. Lo sé, susurró, desinflado. Y voy a pasar el resto de mi vida intentando enmendarlo, si me dejas. Lo acompañé hasta la puerta, sin prometer nada. Después de que se fue, me quedé en el apartamento vacío, rodeada de evidencias de mis hijas que había escondido apresuradamente, un calcetín diminuto bajo el sofá, un chupete en la estantería, el suave aroma a talco para bebé en el aire. ¿Cuánto tiempo más podría mantener este secreto? Y más importante aún, ¿debería hacerlo? 2 días después, recibí un sobre del abogado de Eduardo. Papeleo de divorcio, junto con una oferta de acuerdo que era tan generosa como insultante. Había renunciado. Llamé a mi propio abogado, a quien había contratado poco después del nacimiento de las trillizas. Necesito asegurar mi puesto y el futuro de mis hijas, sin una batalla legal desordenada. Oh, querrá ver lo que he preparado, respondió mi abogada con confianza. El señor Morales no sabrá lo que le golpeó. La invitación de boda de mi hermana Rebeca llegó en una cartulina gruesa color crema, con letras doradas en relieve. La línea de +1 había sido tachada y reemplazada con +3 angelitas en su caligrafía curva. Sonreí, pasando el dedo sobre las palabras. Parece que vamos a América, niñas, dije a mis hijas, que ya tenían casi 3 años. 3 caritas idénticas, con los ojos azul hielo de Eduardo, me miraban desde donde jugaban con bloques en el suelo de la sala. A veces todavía me asombraba cuánto se parecían a él. La misma mandíbula decidida, visible incluso en sus caritas regordetas. El mismo hoyuelo leve en la mejilla izquierda al sonreír. ¿Tía Becca? Preguntó Lily, la más verbal de las 3, que se había autoproclamado portavoz de sus hermanas. Sí, vamos a ver a la tía Becca casarse, me arrodillé junto a ellas, recogiendo bloques para ayudarlas con su torre. Y vamos a ver dónde vivía mamá antes. No había pisado Nueva York desde que me fui 3 años atrás. Aunque Rebeca nos había visitado en Londres varias veces, siempre encontraba excusas para no volver. El divorcio se había finalizado un año antes. Eduardo nunca se opuso a las contrademandas agresivas de mi abogada, las cuales aseguraron mi cargo como directora permanente de operaciones europeas, además de brindarme una independencia financiera considerable. Su única comunicación desde entonces fue una nota manuscrita adjunta a los documentos finales. Espero que hayas encontrado lo que buscabas. Yo sigo buscando lo que perdí. Nunca le respondí. Mía, quien había sido ascendida a mi asistente ejecutiva y se había convertido en una de mis amigas más cercanas, ayudó a organizar todo para nuestro viaje. ¿Estás segura de que no quieres que vaya contigo? Preguntó mientras reservaba los vuelos. 3 niñas pequeñas en un vuelo transatlántico no es poca cosa. Rebeca contrató a una niñera que nos recibirá en JFK, expliqué. Además,
Necesito a alguien de confianza al mando aquí. La verdad era más complicada. Parte de mí temía encontrarme con Eduardo, a pesar de que Rebeca me aseguró que no estaba invitado a la boda. Otra parte, una que raramente reconocía, temía que, si se daba la oportunidad, yo lo buscara. Las niñas nunca habían preguntado por su padre. A los 3 años, su mundo aún era lo suficientemente pequeño como para que una madre soltera les pareciera normal. Tenía fotos de Eduardo guardadas bajo llave, sin saber cuándo, o si, las compartiría con ellas. 2 semanas después, aterrizamos en Nueva York, 3 niñas somnolientas y más equipaje del que creí posible para seres humanos tan pequeños. La niñera que Rebeca había contratado, una mujer competente llamada Valeria, nos recibió en el aeropuerto con 3 conejitos de peluche idénticos, que inmediatamente conquistaron a mis hijas. La boda estaba programada para el fin de semana siguiente, en un viñedo en el Valle del Hudson. Rebeca había alquilado una casa de campo espaciosa cerca del lugar, donde se hospedaría toda nuestra familia. Son preciosas, Sofía, dijo mi madre al ver a sus nietas por primera vez, como 3 muñequitas. Mi padre fue más reservado, pero lo vi secarse una lágrima cuando Violeta se subió a su regazo y, a los pocos minutos de conocerlo, lo declaró el mejor abuelo del mundo. La cena de ensayo llegó más rápido de lo que esperaba. Llevaba un vestido azul sencillo que combinaba con los vestidos blancos con cintas azules que había elegido para las niñas. Como damitas de honor, llevaban semanas practicando cómo lanzar pétalos, con la seriedad que solo las niñas de 3 años pueden tener. «Te ves increíble», dijo Rebeca, abrazándome en la entrada del salón del evento. «Está claro que la vida en Londres te sienta bien». «Tú eres la que brilla», respondí, admirando su radiante felicidad prenupcial. «Tomás es un hombre afortunado». Se mordió el labio, de pronto nerviosa. «Hay algo que necesito decirte». «¿Invité a alguien?» Antes de que pudiera terminar, oí el sonido de un vaso estrellándose detrás de mí. Me di la vuelta, y encontré a Eduardo, congelado en el umbral. Su mirada no estaba en mí, sino en las 3 niñas idénticas que sostenían mis manos. El tiempo pareció detenerse. Las conversaciones de los invitados, la música suave de fondo, incluso los latidos de mi propio corazón, se desvanecieron mientras la mirada de Eduardo recorría lentamente a mis hijas y se encontraba con la mía. «Sofía», susurró, apenas audible. Apreté con más fuerza las manos de Lily y Rosa. Violeta, siempre la más independiente, se había adelantado unos pasos y ahora estaba directamente frente a Eduardo. «Hola», dijo con alegría, saludando al extraño. «Soy Violeta. Tengo 3 años». Eduardo cayó de rodillas, pálido. «Hola, Violeta», logró decir, con la voz temblorosa. «Es un nombre hermoso». «Mis hermanas son Lily y Rosa», continuó, señalándolas. «Somos trillizas». «Eso significa que somos iguales pero diferentes». «Trillizas», repitió Eduardo, mirando hacia mí con una mezcla de shock y lo que solo podía describirse como comprensión emergente. Rebeca apareció a mi lado. «Lo siento», murmuró. «Es el mejor amigo de Tomás, desde la universidad». No podía no invitarlo, y pensé que debía saberlo. «Está bien», la interrumpí, aunque nada de esto se sentía bien. Tenía que pasar eventualmente. Eduardo se puso de pie lentamente, sin apartar los ojos de mí. «¿Podemos hablar?» «En privado». Hice una señal a Valeria, que apareció como si hubiera sentido la tensión. Recogió a las niñas con promesas de helado y un recorrido por el jardín. Eduardo y yo nos refugiamos en una pequeña sala adyacente al área principal de recepción. Caminaba de un lado a otro, mientras yo me mantenía completamente quieta, con los brazos cruzados. 3 años, dijo por fin. Has estado criando a nuestras hijas durante 3 años sin decirme que existían. Sí. ¿Por qué? La palabra salió como un susurro cargado de dolor. Me enviaste lejos por el hijo de otra mujer, Eduardo, respondí, sorprendida por lo firme que sonaba mi voz. Hiciste tu elección. Un hijo que nunca existió, se pasó las manos por el cabello, desesperado. Y en cuanto supe la verdad, traté de encontrarte para explicarlo. Me mandaste los papeles de divorcio, le recordé. Después de que te negaste a verme, después de que construí toda una nueva vida sin ti. Su voz se alzó, pero se contuvo con un suspiro profundo. Pensé que eso era lo que querías. Ser libre de mí.
Yo quería un esposo que no me abandonara a la primera complicación, dije en voz baja. Quería un compañero que me eligiera, que luchara por mí. La expresión de Eduardo se desmoronó. Tienen mis ojos, dijo de pronto, cambiando de tema abruptamente. Y tu hoyuelo, añadí, con una pequeña sonrisa, a pesar de mí misma. ¿Cuándo lo supiste? ¿Lo del embarazo? La ironía de la pregunta me golpeó. La mañana en que me hablaste de Vanessa. Tenía la prueba envuelta como regalo para ti. Eduardo cerró los ojos, el rostro deformado por el dolor. ¿Y nunca pensaste en decírmelo? ¿Ni siquiera después de saber que Vanessa había mentido? Estaba furiosa, admití. Y asustada. Y construyendo algo por primera vez bajo mis propios términos. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe y 3 pequeñas tormentas irrumpieron en la sala. «Mami», gritó Rosa. «Comimos helado. Y vimos mariposas en el jardín», añadió Lily. Violeta, siempre observadora, miró de Eduardo a mí. «¿Por qué lloras?», le preguntó directamente a Eduardo. Se arrodilló de nuevo, sin molestarse en secarse las lágrimas que le corrían por las mejillas. «A veces los adultos lloran cuando están muy felices», explicó con suavidad. «¿Estás feliz de conocernos?», insistió Violeta, acercándose a él con esa falta de miedo que siempre me recordaba a mí misma. Eduardo me miró, con una pregunta silenciosa en los ojos. Le di un leve asentimiento. «Sí», le dijo a Violeta, con la voz quebrada. «Estoy muy feliz de conocerlas». Vaciló, volviendo a mirarme. «Niñas», dije, arrodillándome junto a ellas. «Él es una persona muy especial. Se llama Eduardo, y es su padre». La palabra, padre, quedó suspendida en el aire entre nosotros. Las niñas miraron de mí a Eduardo, procesando esa nueva información con la concentración intensa que solo los niños pequeños pueden tener. «¿Cómo el papá de Emma?», preguntó Lily, refiriéndose a su amiga del grupo de juego en Londres. Asentí. «Sí, como el papá de Emma». Violeta, que nunca se guardaba nada, caminó directamente hacia Eduardo y colocó sus manitas en sus mejillas húmedas. «No estés triste, papi. Ya estamos aquí». Eduardo emitió un sonido entre risa y sollozo, sus ojos encontrando los míos por encima de la cabeza de Violeta. Había asombro allí, y dolor, y algo más, una determinación tranquila que reconocí de nuestros primeros días juntos. La cena de ensayo siguió su curso, aunque apenas registré la comida o las conversaciones. Eduardo se sentó al otro lado del salón, encontrando mi mirada de vez en cuando, pero respetando la distancia que le había marcado en silencio. Las niñas, sin embargo, tenían otros planes. Hicieron múltiples viajes para visitar a su papá, llevándole postres y haciéndole interminables preguntas que él respondió con una paciencia sorprendente. Al final de la velada, ya le habían arrancado la promesa de asistir a su fiesta de té de princesas al día siguiente. «No tienes que hacer esto», le dije mientras recogíamos nuestras cosas. «Ellas no recordarán si tú, no», me interrumpió Eduardo, con la voz baja pero firme. «No me digas lo que mis hijas recordarán o no. Ya me perdí 3 años, Sofía. No voy a perder ni un minuto más». De regreso en la casa de campo, después de que las niñas finalmente se durmieron, Rebeca me acorraló en la cocina. «Debería habértelo advertido», dijo, sirviéndonos una copa de vino. «Pero tenía miedo de que te negaras a venir». «Probablemente lo habría hecho», admití, tomando un largo sorbo. «Nunca te superó», dijo Rebeca en voz baja. «Tomás dice que ha estado como un fantasma estos últimos años, funcionando por inercia. La empresa también está sufriendo. Ha intentado manejar todo solo desde que te fuiste». «Eso ya no es mi problema», respondí con más dureza de la que pretendía. Rebeca alzó una ceja. «¿No lo es? Todavía diriges sus operaciones europeas». «Mis operaciones europeas», la corregí. El acuerdo de divorcio fue claro en ese punto. «Bueno, decidas lo que decidas, esas niñas merecen conocer a su padre. Y por lo que vi esta noche, él también quiere conocerlas a ellas». Esa noche, no pude dormir. Me encontré recorriendo fotos antiguas en mi teléfono. Las niñas recién nacidas en Lausín, sus primeras sonrisas, primeros pasos, primeras palabras. Todos esos momentos preciosos que Eduardo se había perdido.
Parte de mí había justificado mantenerlas lejos de él como una forma de protección, tanto para ellas como para mí. Pero al verlo hoy con ellas, el vínculo inmediato que surgió. ¿Había estado equivocada? A la mañana siguiente, llegó con el caos alegre de 3 niñas emocionadas por una fiesta de té y una boda. Valeria me ayudó a vestirlas con trajes de juego a juego, sus rizos oscuros, otro rasgo heredado de Eduardo, trenzados en peinados idénticos. Eduardo llegó exactamente a la hora acordada, cargando 3 pequeñas bolsas de regalo y una caja más grande, envuelta en papel brillante. No tenías que traer regalos, le dije, guiándolo al jardín donde habíamos montado una pequeña mesa infantil. Tengo 3 cumpleaños, 3 navidades y muchísimas otras ocasiones que compensar, respondió simplemente. La fiesta de té fue, como era de esperarse, un caos encantador, con jugo derramado, peleas por la mejor tiara de plástico, e interrupciones constantes mientras las niñas le mostraban a Eduardo sus juguetes favoritos. Lo manejó todo con sorprendente soltura, resolviendo berrinches y mediando disputas como alguien que había sido padre toda la vida. Eres bueno con ellas, observé, mientras limpiábamos el desorden y las niñas jugaban bajo la supervisión de Valeria. He tenido mucha práctica en mi imaginación, respondió en voz baja. Pensando cómo serían nuestros hijos, qué tipo de padre sería yo. Me giré, incapaz de enfrentar el dolor en sus ojos. Eduardo, deberíamos hablar de los arreglos. Visitas, vacaciones, ¿eso es todo lo que puedes pensar ahora? Me interrumpió. ¿Arreglos legales? Sofía, acabo de descubrir que tengo 3 hijas hermosas que no me conocen. Que tienen mis ojos, mi sonrisa, y que mencionan a un tal Jaime cuando hablan de sus amigos en casa. Me congelé. ¿Te mencionaron a Jaime? Dijeron que les trae helado y que cuenta mejores cuentos que Mía. Su mandíbula se tensó. ¿Es él la razón por la que nunca me hablaste de ellas? ¿Es él por quien te quedaste en Londres? Jaime es un colega que ha sido amable con nosotras, respondí con cuidado. Nada más. Pero quieres ser algo más, insistió Eduardo. Reconozco las señales, Sofía. La atención especial a las niñas, los cuentos antes de dormir. Está tratando de construir un lugar en tu vida. En sus vidas. No tienes derecho a opinar sobre eso, solté. Perdiste ese derecho cuando elegiste a Vanessa. El rostro de Eduardo se oscureció. Cometí un error terrible. Uno que he pagado todos los días desde entonces. Pero Vanessa me mintió. Usó mis miedos más profundos en mi contra. Y le creíste, le recordé. Por encima de todo lo que construimos. Me mostró ecografías. Notas médicas. Lo tenía todo planeado. Me manipuló porque sabía exactamente qué botón presionar, mi miedo a abandonar a un hijo, como lo hizo mi padre conmigo. Había olvidado lo que la historia del padre ausente de Eduardo significaba para él. Su abandono, cuando Eduardo tenía 5 años, lo había marcado más de lo que cualquiera de nosotros comprendía. ¿Cuándo descubriste la verdad? Pregunté, con mi enojo menguando. 6 meses después de que te fuiste. Decía que tenía complicaciones, que el médico le había ordenado reposo. Yo pagaba todo, la llevaba a citas, que ahora sé que eran falsas. Sus manos se cerraron en puños. Una noche llegué temprano y la encontré con otro hombre. Cuando la confronté, lo confesó todo. Nunca estuvo embarazada. ¿Por qué no me lo dijiste de inmediato? Lo intenté. Llamé, escribí, incluso volé a Londres. Pero no quisiste verme. Tu asistente, Mía, seguía diciéndome que estabas ocupada, fuera del país, en reuniones. Porque estaba embarazada de 7 meses, con trillizas, dije en voz baja. No podía enfrentarte entonces. Eduardo se acercó, lo bastante para que pudiera oler su familiar colonia de sándalo. ¿Y después? Durante sus primeros pasos, sus primeras palabras. ¿Nunca pensaste que merecía saber que existían? Todos los días, susurré, sorprendida de admitirlo. Pensaba en decírtelo todos los días. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Porque estaba construyendo algo por mí misma. Una vida, una carrera, una familia, sin necesitar tu aprobación ni tu apoyo. Por primera vez, no era solo la esposa de Eduardo Morales. Era Sofía González, madre de 3. Y tenía miedo de que, si te dejaba volver, lo perdiera todo otra vez.
El entendimiento apareció en sus ojos. Pensaste que te pediría que lo dejaras todo. Que volvieras a ser solo mi esposa. Asentí, incapaz de hablar con el nudo en mi garganta. Oh, Sofía, suspiró, tomándome la mano con suavidad. Ya no soy ese hombre. Ese Eduardo se quedó 3 años atrás. Perderte lo cambió todo. No quiero que dejes de ser quien eres ahora. Solo quiero una oportunidad de conocer a nuestras hijas. Y tal vez, algún día, una oportunidad de mostrarte quién soy ahora yo también. El día de la boda de Rebeca amaneció con un cielo azul perfecto, y el alegre caos de 3 pequeñas emocionadas por ser damitas de honor. Mientras las ayudaba a ponerse sus vestidos a juego, mi mente seguía dando vueltas por las revelaciones del día anterior con Eduardo. «Mami, ¿papi va a estar en la boda?», preguntó Rosa, mientras le ataba la cinta de satén en el cabello. «Sí, cariño. Estará sentado justo al frente, para poder verlas lanzar los pétalos». «¿Podemos sentarnos con él?», intervino Lily. Dudé un momento. «Rosie, amor, hoy es todo sobre la tía Becca, ¿recuerdas?». La ceremonia fue preciosa. Mi hermana irradiaba felicidad mientras caminaba hacia el altar, y ver a mis hijas dejando pétalos con solemnidad me llenó de una emoción inesperada. Eduardo atrapó mi mirada desde su lugar en la primera fila, y me ofreció una pequeña sonrisa que hizo que mi corazón se estremeciera traicioneramente. Durante la recepción, Eduardo se acercó a nuestra mesa y se agachó para quedar a la altura de las niñas. «Fueron las damitas de honor más hermosas que he visto», les dijo, arrancando risitas de alegría. «Señor Morales», comenzó Valeria, estaba a punto de llevarlas por pastel. «¿Quiere acompañarnos?». «En realidad», interrumpí, «creo que es momento para su baile». Lo miré. «¿Si su padre desea tener el honor?». La sorpresa y gratitud en sus ojos fueron respuesta suficiente. Mientras guiaba a nuestras 3 hijas hacia la pista de baile, cada pequeña manita sujetando la suya como si siempre hubiera estado allí, sentí que algo dentro de mí comenzaba a ablandarse. Rebeca se me acercó por detrás. «Se ven bien juntos, ¿no?». «Sí», admití. «Es natural con ellas». «¿Y contigo?», insinuó suavemente. «Eso es complicado». Después de la boda, establecimos una rutina tentativa. Eduardo extendió su estadía en Nueva York, y yo pospuse nuestro regreso a Londres para darle tiempo con las niñas. Cada día, llegaba a la casa con pequeños regalos y paciencia infinita, construyendo poco a poco una relación con 3 pequeñas que lo aceptaban con la fe simple que solo los niños conocen. He estado investigando escuelas en Londres, me mencionó una noche, después de acostar a las niñas, y viendo propiedades cerca. Casi dejé caer la copa de vino que sostenía. «¿Te vas a mudar a Londres?». «Tengo 3 hijas allá», respondió sencillamente. «Y la oficina de Nueva York ha estado luchando sin un liderazgo fuerte. Tiene sentido trasladar la sede. La Junta nunca aprobará eso». «Ya lo hizo». La votación fue unánime esta mañana. Sus ojos se mantuvieron fijos en los míos. «Esto no es por nosotros, Sofía. Es por Lily, Rosa y Violeta. Se merecen un padre presente». Quise discutir, mantener la distancia cuidadosamente construida. Pero no pude negar la verdad en sus palabras. Las niñas merecían a ambos padres, no solo a un padre a través de videollamadas y visitas esporádicas. Nuestra última semana en Nueva York, mientras preparábamos el regreso a Londres, el timbre sonó inesperadamente. Abrí la puerta, y allí estaba Vanessa, tan hermosa y compuesta como la recordaba. «Hola, Sofía», dijo con una sonrisa tensa. «Supe que Eduardo estaba aquí. Necesitamos hablar». Antes de que pudiera responder, Eduardo apareció detrás de mí. Su cuerpo entero se tensó. «¿Qué estás haciendo aquí?». «Vine a disculparme», dijo con suavidad, sus ojos desplazándose hacia donde las niñas jugaban en la sala. «Y a conocer a tus hijas». «Debes irte», dijo Eduardo, con firmeza. «Solo quiero arreglar las cosas», insistió Vanessa, con la voz lo suficientemente alta como para que las niñas levantaran la vista con curiosidad. «Cuando Tomás me dijo que descubriste tu familia secreta, me di cuenta del daño que causó mi pequeño malentendido». «¿Malentendido?», repetí con rabia contenida. «Fingiste un embarazo para manipularlo». Vanessa soltó una risa ligera. «Bueno, funcionó, ¿no?».
hasta que apareciste con trillizas. Nunca podría competir con eso. Eduardo dio un paso al frente, colocándose entre Vanessa y la puerta. Esto no es una competencia, Vanessa. Nunca lo fue. Me mentiste, usaste mis miedos más profundos en mi contra, y me robaste 3 años con mis hijas. Por favor, bufó ella. Te hice un favor. Mírate ahora, padre devoto persiguiendo a su familia por continentes. Nunca habría sido este hombre si no te hubiera presionado. Mis hijas no son un medio para tus fines, Vanessa. Y Eduardo tampoco lo es, dije con voz firme. Aprovechaste el sentido de responsabilidad de un buen hombre. No lo hiciste mejor. Solo mostraste lo manipuladora que puedes ser. Las niñas se habían acercado, sintiendo la tensión. Mami, ¿quién es esa señora?, preguntó Violeta, tirando de mi falda. Vanessa le sonrió. Soy una vieja amiga de tu papi, Dulce. No, dijo Eduardo con firmeza. Eres alguien que ya se va. Salió al porche, cerrando la puerta detrás de él. A través de la ventana, los vi discutir brevemente, hasta que finalmente Vanessa se dio la vuelta y se marchó. Cuando Eduardo volvió a entrar, su expresión era más liviana, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. No volverá a molestarnos, dijo simplemente. 2 semanas después, regresamos a Londres. Eduardo llegó un día después, cargado con una montaña de equipaje y una determinación a la altura. Alquiló un apartamento a 10 minutos de nuestra casa y, de inmediato, se integró a la rutina de las niñas, llevarlas al colegio, acompañarlas a clases de ballet, paseos dominicales al parque. Jaime, comprensiblemente, se mostró confundido por la aparición repentina de Eduardo. ¿Así que después de 3 años aparece, y de pronto es papá?, preguntó una tarde, al pasar por casa con unos informes que le había solicitado. Siempre fue su padre, respondí con suavidad, incluso cuando ninguno de los dos sabíamos lo que eso significaba. Durante los meses siguientes, Eduardo me sorprendió de maneras que nunca imaginé. Reorganizó la empresa para que yo pudiera conservar la dirección de las operaciones europeas, mientras él se enfocaba en la estrategia global. No se perdió ni una sola actividad escolar, ni una cita médica. Tomó clases para padres, y se unió a un grupo de apoyo para papás de múltiples. Has cambiado, le dije una noche, mientras estábamos en mi jardín, viendo a las niñas corretear detrás de luciérnagas que él mismo había traído de Nueva York en frascos especiales. Cuando todo tu mundo se derrumba, cambias, dijo con una sonrisa triste. Saber que me perdí los primeros 3 años de vida de mis hijas, eso también te cambia. Lo siento, dije entonces, de verdad, por primera vez. Debería habértelo contado. Él tomó mi mano, con un toque cálido y contenido. Ambos cometimos errores, Sofía. La pregunta es, ¿podemos construir algo nuevo a partir de ahora? ¿Como padres compartidos?, pregunté, sabiendo que no se refería solo a eso. Como lo que tengamos el valor de ser. Esa noche, después de que Eduardo se fue y las niñas dormían, me encontré mirando nuestro viejo álbum de bodas. Observé los rostros de 2 personas que creían saber lo que significaban el amor y el compromiso. Éramos tan jóvenes, tan seguros. Ahora, con el peso de nuestras decisiones detrás y 3 razones hermosas para ser mejores delante, entendí que quizás nuestra mayor historia de amor no fue como comenzamos. Fue esta nueva oportunidad que estábamos construyendo, lenta y cuidadosamente. A la mañana siguiente, cuando Eduardo llegó con desayuno y 3 ramos de flores idénticos para sus hijas, lo esperé en la puerta con un 4.º ramo, el que él había dejado en mi puerta todos los días desde que volvió a Londres. Pensé que podríamos cenar esta noche, le dije. Solo tú y yo. Su sonrisa, esperanzada, cautelosa y radiante, fue respuesta suficiente. Nuestra historia no era perfecta. Nuestro amor no era impecable. Pero mientras observaba a Eduardo girar en círculos con nuestras hijas en brazos sobre el césped, sus risas subiendo como música hacia el cielo claro de Londres, supe que, a veces, los mayores viajes comienzan con las decisiones más difíciles. Y que, a veces, la familia por la que luchas con más fuerza se convierte en tu mayor triunfo. Las trillizas ya no eran mi carga secreta, sino nuestra alegría compartida. Y Eduardo ya no era el hombre que me había mandado lejos, sino el que había cruzado océanos para volver a nosotras. Quizás eso bastaba como un nuevo comienzo.